continuando con la serie que tiene que ver o que le llamamos el carácter de Cristo. Ahora el tema, que es el tema número 8, lo quiero enfocar a algo que muchas veces como cristianos pensamos que no es nuestra responsabilidad. Muchas veces nuestra vida cristiana afuera ha dado mucho que hablar porque no damos testimonio fiable, confiable de nuestra vida como cristianos. Sé que muchas veces aún personas que están aquí y que en su responsabilidad laboral están en el área de recursos humanos o en el área directiva con toma de decisiones, sé que muchas veces han tenido precaución si el que pide trabajo le dice que es cristiano, sobre todo si usted ha tenido pues varios sinsabores, malos sabores, malas referencias de hombres y mujeres que se dicen cristianos y que su testimonio no es congruente con la Escritura. El tema de hoy, después de haber estado hablando mucho acerca de lo que tengo, lo que debo, lo que tengo que seguir a Cristo, creo que el tema de hoy tiene mucho que ver con el área hacia afuera de nuestra vida cristiana. Si usted, por ejemplo, es alguien que da un servicio, ¿qué clase de servicio está usted dando en su función de labor, en su trabajo? Vamos a aprender en esta mañana qué dice la Biblia acerca de esto. Es el tema número 8 y lo quiero tomar de lo que dice Pablo en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Quiero que vaya por favor ahí, Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Vamos a aprender juntos esta mañana. Dice la Biblia así: y todo lo que hagáis, ¿está conmigo? ¿Ya? ¿Lo tiene aquí? Ok. Colosenses 3, versículo 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis. ¿Qué es todo? Diga conmigo. Todo. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Intencionalmente quise traer para usted las otras traducciones o referencias bíblicas. Y vaya por favor en la misma, pero ahora lo puede ver aquí en la pantalla, en la palabra de Dios para todos. Fíjese lo que dice ahí. ¿Ya lo tiene? Cuando hagan cualquier trabajo, está hablando de mi labor hacia afuera. No está hablando de mi labor hacia adentro de la iglesia. Porque muchas veces hacia adentro de la congregación, bueno, pues nos metemos en ciertos modismos, ¿verdad? En ciertas apariencias. Y bueno, pues tratamos de ser
pues congruentes, elegantes, de buenos modales, pero aquí tiene que ver con mi trabajo, de mi cotidianidad. Entonces fíjese cómo dice: cuando hagan cualquier trabajo, hacedlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. ¿Ve cómo el trabajo es para algún servicio, para algún patrón, para algún jefe? Dice, para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Ahora, vea la versión de la traducción en el lenguaje actual. Vea esta versión, se la leo para usted. Todo lo que hagan, hacedlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. ¿Ve cómo no es a los hermanos? ¿Ve cómo no es a la iglesia? El carácter de Cristo me va a llevar a que mi trabajo hacia las personas, hacia donde funciono en mi vida cotidiana de trabajo, lo vea yo de acuerdo a la Escritura. Porque dice, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Y luego dice, recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Quise traer esta versión de la traducción en el lenguaje actual por la última frase que encuentra usted ahí. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Creo que aquí es donde nosotros debemos reflejar siempre el carácter de Cristo en nosotros. Que si somos embajadores, el embajador no solamente se preocupa de su etiqueta, sino también de su ética. Su etiqueta tiene que ver con su vestir, con su vestimenta, pero la ética tiene que ver con sus modales, con su manera de conducirse, con su manera de hablar. Ahora, quiero que observe el contexto donde Pablo dijo esto a la iglesia de Colosenses. Los historiadores, le digo algo, antes de ir al contexto. Los historiadores dicen que el 33% de los que habitaban en el Imperio Romano, que era el imperio que estaba en ese momento en el gobierno de todo el mundo, era el Imperio Romano. Entonces encontramos que en el Imperio Romano el 33% eran esclavos. Era un porcentaje muy alto. Entonces, cuando Pablo llega con el mensaje del evangelio, con el mensaje de salvación, entonces los esclavos dijeron, ¿y cómo es que tenemos que comportarnos? Los que estaban escuchando el evangelio, pero también los dueños, los que comandaban a los esclavos, también preguntaban, ¿y cómo tiene que ser? Mire, regrese por favor su vista ahí en la carta de los Colosenses. Estamos en el capítulo 3, ¿está bien? Muy bien.
Vea usted ahí, desde el versículo 22. Este es el contexto. Siervos. Está hablando de deberes sociales. Está hablando de nuestros deberes sociales en nuestra nueva vida. Por eso el evangelio no es para oírse, guardarse en las cuatro paredes. La verdadera manera de la predicación del evangelio es cuando tú y yo estemos donde estemos, el carácter de Cristo se vea reflejado en nosotros. Entonces el contexto dice así: a ese 33% que habitaban en Roma, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ese era el contexto. El evangelio había llegado a ese grupo. Ahora era necesario revisar cómo es que debería de caminar aquel que estaba bajo autoridad y que era un siervo y que era un esclavo. Acuérdese que muchos formaban parte de ese grupo de esclavos porque venían de una familia de esclavos. Entonces nacían siendo esclavos. Otros eran comprados de otras naciones, traídos como prisioneros, y había quien los compraba. Eran una mercancía. El día de hoy, o en nuestro tiempo, en nuestra nación, eso no lo vemos. Solo lo vemos como una historia. Recientemente un hombre murió, edad avanzada, pero con un símbolo para la raza negra y especialmente para los esclavos: Nelson Mandela. Hubo una serie de expresiones en todo el mundo para agradecer lo que él había hecho. Así que él dejó un legado. Y cuando tú y yo estamos revisando lo que la Escritura dice, está hablando de cuál debe ser mi posición en mi andar. Es necesario que lo revise. Mire, vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2:21 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y mire lo que dice la palabra: dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. No solamente entonces tenemos que conocer a un Cristo histórico, sino tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Hemos hablado de diferentes enfoques, lo que tiene que ver en el carácter de Cristo. Hoy quiero enfocarlo en lo que Pablo le dijo a los colosenses: como para el Señor. Él está diciendo ahí: y todo lo que hagáis. Me regreso a Colosenses 3, versículo 23 y 24. Dice la Escritura:
y todo. No se necesita ser teólogo, profeta, para tratar de ver qué dice ese todo. Ese todo está funcionando en toda la oración como un adjetivo. Y vean los verbos que son necesarios poner muy en cuenta cuando leemos la Escritura. Ponga atención siempre a los verbos en la palabra de Dios, porque los verbos son los que hablan, son los que expresan qué dice el Señor cuando Él nos habla. Y hay dos verbos que me llaman la atención. El primero es hagáis, y está junto el otro, hacedlo. Hacer y haced. Hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuántas veces en esto, muchas veces hemos dado un mal antecedente ante las personas? ¿Cuántas veces si tú eres alguien que das un servicio, has quedado mal con el cliente, no cumpliste con lo que le ofreciste? Eso es tan necesario porque la Biblia dice, lo que hagáis, hacedlo. Todo lo que hagáis, hacedlo. Trabajadlo con buen ánimo. Y eso no significa, nunca quiso decir el Señor o Pablo que era necesario ganar algo por obras. No es un asunto de ganar algo por las obras que yo hago, sino es hacerlo porque no puedo hacerlo de otra manera. Si el carácter de Cristo está en mí, no puedo hacerlo mal. No tengo otra manera de hacerlo. Debo hacerlo bien. Porque de esa manera estoy honrando lo que Dios dice en su palabra, y además la misma palabra en mí es un evangelio. Es decir, lo que hablamos en nuestra conducta es una proclamación del evangelio. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como dice la palabra, hacedlo para el Señor, es ahí donde muchas veces, ante las cosas tan desfavorables que muchas veces ha sucedido con muchos cristianos, pues aún las mismas comisiones de recursos humanos quizás dicen, cristiano no lo contrato. Aunque muchas veces ha sido también el ejemplo, lo que se logra a través de los cristianos que dicen, sí, lo voy a contratar, la voy a contratar porque es cristiana, porque es cristiano. Entonces, el carácter de Cristo en lo que hago hacia afuera tiene que verse reflejado todos los días. Y no se trata de tener un ánimo o una necesidad de servil, no, sino tiene que ser con un ánimo de una voluntad alegre. Que cuando menos se den cuenta, la manera en que te comportas,
la manera en que condujiste o conduciste un asunto, al final te pregunten, ¿de qué religión es usted? Ah, yo soy cristiano o yo soy protestante, porque hoy la palabra cristiano está muy diluida, ¿verdad? Está hasta confusa. La iglesia tradicional se llaman cristianos. Hagamos lo que hizo Martín Lutero. Él se llamó protestante cuando él pegó las 95 tesis en las que él no estaba de acuerdo con el régimen, con la forma de la religiosidad que se vivía en aquellos días. Y al final lo único que puso ahí es una firma, protesto. Y desde entonces a todos aquellos que tenían cierta inclinación de seguir los preceptos de Martín Lutero, les llamaban protestantes. Igual tengamos que volverlo a usar. No es malo. Pero que sí, como protestantes podamos hacer lo que la Escritura nos menciona. Vea por favor Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Aquí, con lo que estamos aprendiendo, necesitamos, además de ser oidores, la Biblia dice que debemos de ser hacedores. Y ser hacedores de acuerdo a la palabra de Dios. No que estemos buscando ser perfeccionistas, no, sino que seas congruente con lo que la Biblia dice, congruente con lo que la gente espera de ti, espera de mí. Dice la Biblia en Efesios 6, versículos 7 y 8, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora es interesante que el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Roma, a la iglesia en Roma, en el capítulo 12 les hace una referencia de cambiar, de transformar, de renovar, y en el mismo capítulo 12 empieza a hablar de deberes como cristianos. No necesitamos andar con el gloria a Dios y el amén y el hermano en nuestra boca. Eso muchas veces lo que hace es exhibirnos de lo que nos falta como ejemplo. Puede ser que seas en este sentido exigente contigo mismo. De la misma manera, exígete ser un digno representante del Señor en donde estés, en tu empleo, en tu trabajo. Que de repente las cosas más importantes, las más necesarias, las más que representan confianza, te las empiecen a delegar a ti. ¿Por qué? Porque ya vieron que eres alguien de confianza. Y Pablo lo dice así, mire, vaya a Romanos 12, hablando de lo que Pablo les mencionaba de renovar, de Romanos 12,
El versículo 11. En lo que requiere diligencia. Y luego dice, no perezosos. Amados, la historia del perezoso la vemos reflejada en Proverbios desde una enseñanza tan sencilla como una hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, no teniendo un jefe, no teniendo alguien que le diga hazlo, hace su labor, hace su trabajo, almacena para los tiempos difíciles del invierno. Pero las hormigas no se preocupan de tener que salir del hormiguero para buscar su comida. ¿Por qué? Porque tienen suficiente. Entonces Pablo les estaba diciendo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiero que regrese a Colosenses 3, porque ahí hay algo que necesitamos aclarar. No es por obras, porque quizás de repente puede filtrarse eso. El versículo 24 nos aclara lo del 23. El 23 nos dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero al final aclara el apóstol que no es por obras. No es por obras, porque dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, pero dice ahí, de la herencia. Cuando la Biblia habla de recompensa, está hablando de una compensación. Está hablando de un valor agregado. ¿Como consecuencia de qué? De haberlo hecho para el Señor. Dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oiga, mi servicio no solo es aquí, sino mi servicio al Señor es con mi jefe, con mi superior, con mi patrón, porque de esa manera estoy honrando el nombre de Él. Por eso le llamaron desde aquellos días, el pueblo le llamó cristianos. No es un nombre que se haya adquirido o que Jesús o que algún apóstol le haya dado el nombre de cristianos. No, ese mote, porque nació como una burla, nació como un apodo. O sea, no es lo que hoy vemos. Nació como un apodo. Ahí va un Cristo, ahí va un cristiano. ¿Y sabes cuál era la mofa? Ahí va un Cristito chiquito. Ay, se comporta como Cristito chiquito. Al pasar los siglos, pues como nació la palabra cristiano, ya no la vemos hoy. Hoy se ha diluido tanto ese término que cualquiera es cristiano porque está de moda ser cristiano. Pero cuando tú y yo vemos
el carácter de Cristo hacia otros, el carácter de Cristo en mi servicio, porque lo dice el Señor, sirviéndolo al Señor, entonces debo entender que todos los días al salir de casa, esté donde esté, me conduzca donde me conduzca, tengo que llevar el nombre de Cristo en mi vida. Desde el momento en que vamos manejando, en el momento en que estamos en las compras en el súper, en el momento en que vas al mercado, donde quiera. No es un asunto de vivir vida cristiana solo para el fin de semana, solo para el primer día de la semana. Eso no es así. Eso nos lleva a vivir una religiosidad. Y no es lo que Cristo quiere. Usted empieza a ver algunas expresiones de fiesta, de algarabía, de celebración, porque pues pronto viene la Navidad, pero no entendemos muchos cuál es el fondo aún de eso. Ahora, cuando Pablo les dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, y luego dice, fervientes en espíritu, puede ser que aquí muestre mi efervescencia espiritual a través del canto, a través de la danza, a través de la celebración. Pero él me dice algo, en lo que se requiere diligencia. Padres, hombres de cabeza de casa, en lo que se requiere diligencia, no seamos perezosos. Vamos a dar ejemplo. Mujeres, en lo que se requiere diligencia en el hogar, no perezosas. Muchas veces, si llega un invitado que llegó por sorpresa, ¿cuántas veces decimos, ay, me hubiera avisado, pase, solo cierre los ojos? Es una manera elegante de decir, me da pereza. Y Pablo dice, en lo que requiere diligencia. Que tu amanecer sea con gozo, con alegría. Que puedas darle gracias a Dios por ese trabajo. Y aun si no estás conforme con eso, puedas decirle a Dios tu petición delante de Él. Señor, si hubiere un mejor trabajo, y quizás le puedes exponer en oración lo que tú quieres. Pero ¿qué es lo que Él entonces viene y ve? Tu diligencia, tu apego, tu interés por que siempre el nombre de Dios sea honrado. Un día un historiador bíblico dijo esto: salgan, prediquen, y si es necesario hablen. ¿Qué quiso decir? Que no para predicar se necesita hablar. Lo que él dijo es: salgan, vayan a su labor, estén donde estén, en la fábrica, en el campo, hablen, que su ejemplo hable. Y si alguien les pregunte, entonces hablen. Hablamos más con el ejemplo.
Si por alguna razón nos hemos acostumbrado a hacer malas cosas, a ser impuntuales, a no ser dignos servidores de otros, y estoy hablando hacia afuera, porque aquí es muy fácil, pues si te toca servir, pues estás atento para servir, pero ¿cómo está tu servicio? Con el patrón, con la patrona, con la persona a la que servimos. Que seamos diligentes, que tengamos apego, que tengamos la intención de hacerlo y hacerlo bien. Sé que vivimos en un tiempo donde hay una, ¿cómo le llamaríamos eso? Pues es un tiempo donde muchas veces son hasta como características de egoísmo, ególatras, donde muchas veces constantemente tú y yo necesitamos oír la aprobación de que estamos bien, de que nos admiran, de que haya una alabanza, de que qué bien lo hiciste, pero que esa no sea nuestra motivación para hacerlo, sino que nuestra motivación para hacerlo siempre sea de acuerdo a lo que Pablo le dijo a los colosenses. Por eso, cuando abríamos esta enseñanza, yo les decía, hablar del carácter de Cristo también me va a llevar a que yo tenga un compromiso y que todo lo que tenga que hacer, hacedlo como para el Señor. Eso dice la palabra. Ahora, avancemos en lo siguiente. Vamos a ver, y creo que en esto es un asunto de repasar las características de su carácter, los atributos que de una forma u otra hemos estado viendo, y que esas características de su carácter las vamos a aplicar para hacerlo para el Señor. Mire, Mateo 11:29. Mire, aquí hay dos características de Jesús aplicables a nuestra vida. Mateo 11:29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjese la indicación. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando llevamos el yugo sobre nosotros, no estamos pensando en un yugo para el primer día de la semana, para el día domingo, no. Cuando Jesús dijo, llevad mi yugo, la figura de un yugo es la figura de aquellos yugos que ponían sobre los animales de carga o los animales de trabajo. Pensemos en una yunta de bueyes, ese yugo que le ponían, y cuando ya era puesto sobre esos animales, ya no era que se fueran por donde ellos querían, estaban atados a ese yugo, así que avanzaban y avanzaban haciendo su labor. Cuando Jesús dijo, llevad mi yugo, está hablando, si te has declarado un seguidor mío y has decidido tomar tu cruz, seguirme, entonces estás llevando mi yugo. Y si estás llevando mi yugo, dice ahí, llevad mi yugo sobre ustedes, sobre vosotros, y aprended de mí. Fíjese lo que tenemos que aprender, que soy manso y humilde. Dos características
del carácter de Cristo para nuestro diario caminar. Cuando entonces se trata de servir a otros, cuando se trata de hacerlo para Él, aquí hay dos cosas que Él recomienda. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, cómo aún hacer las cosas como Él las quiere, como Él las pide, me va a llevar a que mi alma tenga descanso, a que no viva en sobresalto, a que no esté pensando ahora cómo pago la tarjeta. ¿Cuántas veces? No entendiendo lo que la Biblia dice, te has metido en problemas económicos innecesarios. Y el mundo es lo que te vende. El mundo lo que quiere es que tú y yo llevemos un yugo de esclavitud en los dineros, en los recursos, en el afán. Y Jesús dijo: lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso. Habla de mansedumbre y humilde, dice, de corazón. No se trata, la humildad no tiene que ver con vestimenta sencilla. La humildad tiene que ver con una cualidad que sale de tu corazón y que no importa tu función o tu posición en tu trabajo, tu caminar es sencillo, humilde, aunque traigas el mejor traje, la mejor ropa, pero tu capacidad de humildad que está dentro de ti te lleva a comportarte como Jesús lo haría. Humildad no es el que tengas ropa sencilla. Quizás muchas veces se puede vestir muy sencillo, pero con un egoísmo, con una egolatría bárbara. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Juan 15, versículo 12, como que le estamos haciendo así un rápido paneo a quién es Jesús. Juan 15, versículos 12 y 13, dice así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No es una obligación, es por amor. No es por tengo que. Cuando tú tienes que salir a trabajar, porque si no vas, entonces ¿quién le da de comer a tu familia? Entonces tú estás saliendo por tu propia fuerza. Pero cuando salimos a trabajar y decimos: Señor, tú conoces, tú sabes, conoces mi andar, conoces mi entrar y mi salir. Te pido tu bendición sobre mi vida. Cuando trabajas, cuando te esmeras por lo que haces,
sea haciendo la comida, sea barriendo la casa, sea reparando ahí en el taller, haciendo la labor. El mismo que te dio ejemplo, que dio su vida por ti y por mí, terminas comportándote con ese amor hacia los tuyos, hacia la gente que nos rodea. No podemos ser de otra manera. El carácter de Cristo, todos los días reflejado, estemos donde estemos. Juan 14. (14:6) dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si Él es verdad, mi andar debe ser en verdad. Pablo dice: no mintáis los unos a los otros. Caminad en la verdad, caminad en la transparencia. Él, siendo el Hijo de Dios, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si por alguna razón, al pasar los meses, al pasar los años, ha habido algunos roces entre nosotros, ha habido incertidumbre, ha habido algunas cosas que se quedaron pendientes. El carácter de Cristo tiene que ver con el perdón. Y Pablo se los dice a los colosenses de esta manera. Colosenses 3, versículo 13, dice así: soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. ¿Cuántas ocasiones esa falta de perdón ha roto familias, ha roto ministerios, ha roto convivencia? Cuando dice la Escritura, hablando del carácter de Cristo, cuando todo esto está en nosotros, amados, todo lo que hagamos lo hacemos como hacerlo para Él. Se respira ese carácter. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y dice: y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sirviendo a otros tiene que ver con la obediencia que Jesús mostró. Cuando Él dice en la palabra, fíjese lo que dice Hebreos 5, siendo hijo, siendo alguien que tenía plena autoridad, era el Hijo de Dios, no era cualquier personaje. Sin embargo, en Hebreos 5, fíjese lo que dice. Y esta parte muchas veces nos cuesta demasiado ser obedientes. Obedientes en todos los sentidos. No solamente obediencia a la palabra, obediencia a los líderes, obediencia en el ministerio. No, está hablando de todo. Y dice Hebreos 5, versículo 8 y 9. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió
la obediencia. Muchas veces nosotros preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Escúcheme, hay tormentas que tú mismo provocas, tus malas decisiones, o cuando vives en pecado, vas a tener tus consecuencias. O cometes pecado, habrá consecuencias. Eso no quiere decir que Él no te perdona, pero hay consecuencias. En lo que padeció. Y el padecer muchas veces, tu fe es probada de muchas maneras. Llega el día malo a todos. A los que tienen mucha fe, poca fe, nada de fe, el día malo llega. No es un asunto en el que puedas decir, yo no, jamás me va a pasar esto. Yo como hijo de Dios jamás viviré tal situación. La Biblia dice, en lo que padeció. Él no provocó nada para padecer. Muchas veces nosotros provocamos cosas y por eso padecemos. Por ejemplo, estás ante una deuda. Él no te metió. ¿Puede tener misericordia? Sí. ¿Qué tienes que aprender en esa situación? Obediencia, mucho. Pero dice ahí, en lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay tormentas que provocas, hay tormentas que no provocas, pero de todos modos, eres pasado, somos sometidos en eso. Sea que provoques o sea que no provoques, si la fe en Dios está, si tu fe en Dios está, Él te va a librar, Él te va a ayudar. Y cuando hayas padecido, lo que vas a aprender después de haber padecido es obediencia. Obediencia a muchas cosas escritas en la palabra. ¿Cuántas veces, queriendo ser más bueno que Dios, sales fiador por alguien, cuando la misma Biblia dice, no lo hagas? Pero como tú eres más bueno que el que escribió ese libro, tú dices, pues ¿cómo no? Si dice que no lo hagas, no lo hagas. ¿Y qué te ha sucedido? Con problemas severos, con la casa en riesgo, con embargos. Entonces, es necesario ver que cuando el carácter de Cristo habita, vive, está en nosotros, nuestro comportamiento será diferente. Y aún en medio de los problemas, aprendemos obediencia. Y dice el versículo siguiente de Hebreos 5, no me he movido de ahí. Hebreos 5, el 8 ya lo leímos, veamos el 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando llegamos a conocer quién es Dios y lo que Él se atrevió a hacer por nosotros, sin haberle amado nosotros, porque Él fue el que nos amó primero, entonces entendemos de qué nivel de sacerdocio
Él representa. Y Él entonces empezamos a ver en Él la compasión que Él tuvo, aún al verme en mis debilidades, aún en verme en la tentación. Fíjese lo que dice Hebreos 4. Hebreos 4:15. Estamos terminando. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos en Cristo. Todo lo podemos en Él. Sin Él, amados, estamos fritos. Podemos tener buenas intenciones, podemos tener buenos sentimientos, pero la vida cristiana no es ni de buenas intenciones ni de buenos sentimientos. La vida cristiana, de acuerdo al carácter de Cristo, es: decido seguir y decido seguir sus pasos, sus pisadas. Entonces, si decido seguir sus pisadas, si su palabra me dice es a la derecha, sigo a la derecha. Si su palabra me dice es hacia ahora a la izquierda, voy a la izquierda. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo sus pisadas. Estoy convencido que Él es el que en mi vida es mi dirección. Y sin temor a equivocarme, le sigo. Estoy confiado. Si Él me dice, hacedlo para el Señor, aun cuando está hablando, cuando hagas trabajo, está hablando de trabajos. Cuando trabajes, cuando des un servicio, cuando entregues tu labor de trabajo, dice, hacedlo para el Señor. Porque cuando lo hacemos para el Señor, lo vamos a hacer como el Señor lo hizo, mostrando en nosotros su amor, su favor. Aunque éramos desobedientes, Él cumplió en obediencia y nos dio su ejemplo. Ese es el estilo de cristianos que el mundo necesita ver. Cristianos no que cantan bien, pero viven mal, sirven mal en su trabajo, hacen malas cosas. Revisemos y veamos lo que la Escritura nos dice en todo esto que hemos estado hablando. Cerramos con lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Colosenses capítulo 3. Versículo 9 y 10. Fíjese lo que dice ahí la palabra. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué no podemos mentir? Por lo que dice la Escritura. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. El nuevo nacimiento es un favor de Dios
que sucede en el momento menos esperado. Pero cuando nacemos de nuevo, empezamos a ver las cosas con otros ojos y empezamos a ver las cosas más claras, como si alguien hubiera recorrido la cortina, y ahora veo con claridad lo que antes no veía. Me empiezo a dar cuenta en el nuevo nacimiento del viejo hombre, y empiezo a ver que el viejo hombre está feo y está viejo. Y entonces dice la Escritura aquí: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Usted y yo esta mañana fuimos al espacio donde tenemos la ropa y dijimos: ¿qué me voy a poner para ir a la casa de Dios? ¿Y qué hiciste? Vestirte. ¿De qué te despojaste? De tu pijama. ¿Qué hiciste más? Quizás ir a la regadera. Y empezaste a vestirte. Pablo dice: habiéndonos despojado del viejo hombre. Si usted está esperando que un ángel baje y le quite aquello que usted dice: ay, qué feo viejo hombre, no lo hay. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra y el carácter de Cristo y lo que Él me habla y lo que Él me dice en la palabra, empiezo a darme cuenta en que tengo que ser como Él, mejor, y aún en el ejemplo, como padre, como esposo, como pastor, como ministro, como ejemplo. Y cuando tú ves todo eso, dices: la barda me queda alta. Pero es ahí donde dices: Señor, contigo puedo. Si tú me ayudas, lo que tú quieras. Pero ¿qué necesitamos? Despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. No sabemos cuándo dejamos esas malas palabras. Solo nos dimos cuenta que ya no las hablábamos. No nos dimos cuenta cuando teníamos esa inclinación hacia probar vino hasta embrutecernos. Simplemente nos dimos cuenta que mi atracción no era más. No me di cuenta cuando mi atracción hacia el cigarro. Simplemente me di cuenta que algo había sucedido en mí. Y empecé a hablar de otra manera, a comportarme de otra manera. Y cuando tú ves todo eso, tú dices: Dios, gracias, porque eres tú quien lo haces. Lo único que yo tengo que hacer es ponerme en el camino y decir: Señor, estoy decidido a que tú todos los días me formes de acuerdo a tu carácter. Que cuando la gente me salude, que cuando yo salude a la gente, no vea carne, no vea humanidad, porque eso no sirve, sino pueda ver el carácter de Cristo en tu andar, en tu hablar, en tu forma de expresar. ¿Qué está sucediendo? Te estás despojando del viejo hombre, te revistes del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y miren, él cierra, por si alguien pensaba que había niveles de hacer algo. Dijo: donde no hay griego ni judío, circuncisión
ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. ¿Cuántos hemos entendido esta mañana el mensaje? ¿Cuántos creemos que hay mucho por hacer en nuestras vidas y que podemos decirle a Jesús, ayúdame? Si tú eres alguien que le dices a Él esta mañana, ayúdame, ayúdame, Señor, entonces ahí donde estás, levanta tus dos manos en señal de rendición y dile, Señor, ayúdame. Oremos juntos. Padre,